tío al mapa, ¿no? Mapa. Vayamos al mapa, porque los mapas finalmente son lo que explican de lo que estamos hablando. Hablan solos. Ya. Veamos el primer mapa. Tú has traído 3 mapas, nos has proporcionado 3 mapas, y nos has traído Vitocho. Quisiera ver el primer mapa, si por favor lo puede poner Alejandro Peña, y saber qué es lo que estamos apreciando aquí. Estos son los mapas. Dice Cata de Colombia, dice ahí. Así, son Carta de Colombia. Son los planos o los mapas de los países antes de los conflictos y al inicio de nuestras repúblicas. Estas son las pretensiones de Colombia. Ahí vemos que está Panamá incluido. Todo eso se quitó, o lo quitó Estados Unidos. Cuando Estados Unidos quitaron la provincia del litoral o del istmo, ¿no? Que era Panamá, y eso es Panamá. Y la pretensión de Colombia era llegar al río Amazonas. Aquí abajo está el río Amazonas. Esa era su pretensión. Ya. O sea, acá está el Amazonas, Así es. acá está el Putumayo, Ajá. y ahí está el río Caquetá. Eso es lo que ellos querían. Eso es la pretensión de ellos, ¿no? Pero nunca lo ocuparon. Ajá. Nunca lo ocuparon, siempre eso lo ocupó el Perú. ¿Por qué? Porque desde el Perú era más fácil llegar que desde Bogotá. Ajá. Esa es la verdad, ¿no? Ya. Entonces, pasemos así. ahora, además, eso es de Colombia y están con los terrenos ecuatorianos, que después el plano se configuró de manera diferente y Ecuador ahí perdió un poco de terreno con Colombia, ¿no? Ya. Sí. Vamos al siguiente, por favor. Este mapa es el mapa del Perú. Ajá. Es un mapa del Perú. No está la fecha, pero debe ser de 1850. Además está impreso en París. Ahí está impreso en París. Sí. Pero debe ser en época de Castilla o un poco antes, o en esa época. Castilla fue el primer presidente del Perú que le dio importancia a la selva y fundó Iquitos. Ajá. Fundó Iquitos. El segundo presidente que le dio importancia a la selva fue Belaúnde. Belaúnde en el siglo XXII, en el siglo XX, Castilla en el siglo XIX. Estas son las pretensiones, lo que Perú creía que tenía en ese momento y lo ocupaba en gran parte. Y aquí es interesante ver que lo que perdimos con la guerra del Pacífico, con la guerra con Chile, es muy pequeño, después de 4 años de guerra y haber destruido el país, de lo que perdimos con otros países sin disparar un solo tiro. Con Brasil y con Colombia, Con, enorme. Con Bolivia nos traicionó, Sí. Bolivia regaló, Nos engañó, nos traicionó. regaló parte del acre peruano, se lo dio a Brasil, el Perú ya no podía reclamarle a Brasil, evidentemente, y después Brasil se quedó con todo, gran parte del resto del acre, y la capital de Acre se fundó al mes siguiente de que se firmó el Tratado de Paz con Brasil en 1909, el Tratado Río Branco-Velarde. Y Río Branco, yo he ido a Río Branco, en Acre, que es una gran ciudad hoy día, ¿y dónde está el río? No hay río. ¿Por qué? Porque lleva el nombre del barón de Río Branco, que fue el que firmó el tratado con el Perú y nos quitó 450.000 kilómetros cuadrados. O sea, no es río, es el nombre del hombre. Claro. Cuando Río Branco, dice usted el Río Branco. no hay Río Branco. Él es Río Branco. Es el barón de Río Branco, fue el que vino al Perú, negoció con el Perú y se llevó 450.000 kilómetros cuadrados para Brasil a través de gran parte del Acre, ¿no? Río Branco. Después vienes tú, todo ahí, y allá esa línea es la que permanece porque Brasil llegó hasta Tabatinga. Ajá. Ahí se detuvo porque había peruanos. Fue avanzando porque en el resto no había peruanos. Y en esta parte de acá, evidentemente, tampoco había peruanos y también los banderantes. Brasil ocupaba, dijeron, este es brasilero, lo ocupaba. Los banderantes eran personas que iban a buscar negocios, pero también fomentados por el propio gobierno y eran invasores. Eran los invasores que, gracias a eso, Brasil se quedó con toda esta parte que era. Bueno, y no siguió más por la cordillera. No, por eso es que Leguía, qué interesante la pregunta, le dijo, no, si no ponemos fronteras, esto llega al Pacífico. Claro. Hay que poner fronteras. Entonces Leguía, que hubo un hombre práctico, dictador, vanidoso, pero práctico, dijo, no, dejo las cosas como están. Hasta donde han llegado, ahí te dejo, ahí quédate. Ya, te doy todo lo que tú has avanzado, pero no avances más. Y hagamos la frontera. Y así fue lo que se hizo con Brasil. Ya, siguiente mapa, por favor, mi estimado Alejandro Peña. Ya, esta es la esquina de arriba. Esto es lo que el Perú le da a Colombia. Ya, un segundo. ¿Puedes ponerme el plano del Google Earth, Alexander Payne? ¿O lo poncho yo? Ya, ok. Quisiera que expliques esto por un segundo. Ya, lo que mira. estamos viendo en la parte superior del mapa del Perú. Perfecto, este es lo que es actualmente el Perú. Ya. Aquí está la frontera. Sí. Las fronteras en casi todas partes, pero básicamente, y en la selva con mayor razón, Sí, claro. las fronteras hacen los ríos. Sí, O las montañas, o sea, algo físico claro. de la naturaleza tiene que tomarse en cuenta para fijar las fronteras, si no es muy complicado fijar las fronteras. Los hitos a veces desaparecen. Entonces, la frontera de la selva la hacen los ríos. Y acá hay dos ríos o tres que son claves para entender. El Putumayo, que es la frontera actual, el Caquetá, que es el que está arriba. Lo más curioso es que el Perú, el año 1912, con Benavides de coronel, desde Chachapoyas, desde Moyobamba, desde Chiclayo, se mete por todas estas partes y llega a La Pedrera, que está allá, Acá acá, está la Pedrera. a derrotar al ejército, a los invasores colombianos. Ya. El año 12. Esa es la pedrera. Esta es la Pedrera. Ya. Y uno ve la Pedrera y está después del Caquetá. Ajá. Entonces, hasta el Caquetá, el Perú tenía presencia. No solamente. O sea, el Perú era hasta el río de arriba. Hasta Hasta este río que está acá. Ese que vemos acá. Eso que está acá. Eso que está acá. Eso era Perú. Eso era Perú, manejado y dominado por el Perú. No solamente eso, sino que Julio C. Arana, el rey del caucho, tenía sus concesiones peruanas en esa zona. 8 millones de hectáreas. O sea, lo que es el Parque Nacional Natural Río Puré, eso era Perú. Todo era peruano, controlado por el Perú. Ya. Colombia no tenía presencia allí. Ya. ¿Y qué cosa ocurre? Y entonces, Leguía tenía 2 o 3. Entonces, quiero regresar al mapa que nos has traído. El último mapa, mi estimado Alejandro Peña. Ya, muy bien. Estamos viendo la parte. Lo mismo estamos viendo ahí. La parte Entonces, superior. ¿qué pasa acá? Leguía había cerrado ya fronteras con Bolivia. Decía que el Perú no podía vivir sin fronteras, tiene razón. Había cerrado la frontera con Bolivia, quería cerrar la frontera con Chile, que recupera Tanayarica, que no se podía todavía, y luego quería cerrar la frontera con Brasil porque avanzaban, y si no cerramos la frontera ahora, llegan al Pacífico. Entonces la cerró también con Brasil, cediendo y cediendo y cediendo. Y entonces llegó a Colombia, hay que cerrar la frontera con Colombia. Y en Colombia había 2 cosas que hacer o 3 cosas que hacer. Primero,
Colombia había perdido Panamá, estaba muy resentida con los Estados Unidos, había recibido una indemnización de Estados Unidos de $8 millones para hacer una serie de obras en Colombia, que Estados Unidos le pagó para compensarla. 8 millones de esa época que hoy deben ser 8.000, mínimo. mínimo, Ya. 8.000, ¿ya? Entonces le había dado Año el año 15, 14, 1915. más o menos. No sé cuándo se depositó el cheque, pero fue un acuerdo. Y tan es así que hasta el día de hoy hay un teatro en Medellín, por ejemplo, y otro en Popayán, que fueron hechos con ese dinero. Bueno, entonces, eso es lo que... Y finalmente, Leguía quería estar bien con Estados Unidos por dos motivos. Primero, que lo ayuda a resolver el problema de Chile, porque ya venía una misión de fuerza americana para el tema del plebiscito, y después quería... Estados Unidos quería compensar a Colombia dándole salida al Amazonas. Porque O sea, le había- cambiar Panamá Ma- por el Por el Amazonas. Amazonas. Y entonces había que darle Por el Amazonas que no era de Estados Unidos. Sí, por supuesto, pero Leguía era un pro-americano. Y entonces, ¿qué pasa? Perdón, ¿por qué era tan proamericano? Bueno, porque él había vivido en Londres, era un pro-inglés, por supuesto, también primero, después pro-americano, después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos era más potencia que Inglaterra. Claro. Y además, Leguía decía, el gigante del Pacífico se decía llamar, el Lincoln de América, de América Él Latina. era el Lincoln de América, Pero todos los ayayiros le decían eso, el Lincoln de América, ¿no? el hombre de las fronteras. Así es, exacto, él quería tener una proyección universal. Universal. Entonces quería llegar a un acuerdo con todos. Y entonces, ¿qué hace acá? Se reúne con su íntimo amigo Lozano, con el cual había compartido muchas experiencias en Londres, porque Leguía vivió en Londres, era agente. Lozano era colombiano. Sí, Lozano era el ministro de Colombia. Era ministro de Estado de Colombia. Bueno, era el embajador. ministro plenipotenciario. Ya. O sea, especie de embajador, ¿no? En ese momento se llamaba ministro. Entonces Lozano llega a Lima, se encierra con Leguía y a medianoche le entrega el borrador del tratado Salomón Lozano y Leguía llama al canciller Salomón y dijo, firme usted acá. Y firmó. ¿Y el Congreso? Nada sabía. Nadie sabía nada. Lo hizo Leguía solo con Lozano. O sea, él acordó los límites y ahí terminó la... Pero el año 22, Ya, pero 5 años después, le manda el tratado al Congreso para que lo aprueben a un Congreso totalmente leguista. Sí. Totalmente leguista, que lo aprobaron. Hubo debate interesante, pero lo aprobaron. Leguía era un hombre que conocía esta zona. No, era un hombre de Lambayeque, era un hombre de la costa. Nunca en su vida había estado en la selva. Pensaba de repente que en la selva había elefantes. Estaba en la calle. Pero Estaba en la calle. le dijeron algo que no era cierto sobre Claro, los ríos. Lozano le dijo, oiga, acá los ríos, estos ríos son paralelos. Entonces, No hay problema, corramos la frontera. Porque la discusión era el Caquetá. Las dos riberas son de Colombia o son de Perú, o una ribera de Colombia y otra de Perú. Eso se dio a aceptar. Claro. Una ribera de Colombia, otra de Perú. No. Corrieron la frontera al Putumayo. Entonces, en el Putumayo, perdimos un espacio enorme. 220.000 kilómetros cuadrados. ¿Qué tamaño es eso? Más grande que Portugal, más grande que muchos países europeos. Qué increíble. Y quisiera ver el mapa del Google Earth. Pero no solamente eso, sino que después de correr la frontera al Putumayo, Sí. había que darle salida al río. El Amazonas. Lo que querían ellos es tener ribera al Amazonas. Era la obsesión. La obsesión de Colombia y de Ecuador era tener ribera al Amazonas. Esa es la opción. Y acá le dieron, entonces hicieron esto es un dibujo de un estudiante de geografía. Obvio. Esto es una perfecto trapecio, Sí. sin respetar la naturaleza. Acá no hay un río, no hay No, nada. no. O sea, crearon Leticia, que era una población peruana de nombre peruano. De una Leticia, mujer que era Pero- la esposa. la esposa de uno de los fundadores de Leticia, que antes se llamaba San Antonio, que se llamaba Manuel Charrón. Manuel Sosa era una esposa. Que se llama Leticia, que adoraba oso, le puso Leticia. Peña, ponme Google Earth, por favor. El plano de Google Earth. Para entender mejor qué pasó ahí. Ya. Entonces, Pero lo que estamos viendo acá, efectivamente, es que este es el río. el río Caquetá y el de River. Pero no va para la... Acá están cerca. Es que él le vendió la idea que estos eran dos ríos muy cerquita y que continuaban igual. No continuaban igual. Acá se abría. No continuaba igual. Ya. Entonces, fue engañado, Leguía, o quiso engañarse, o quiso que lo engañaran. Sí. Y se hizo este trapecio. que Y está- además, pero faltaba la cereza, cereza. la cereza de la torta. No, señor, quiero poner mis pies en el Amazonas. Quiero poner mis pies en el Amazonas. Entonces, ¿qué hacen? Le hacen esto de acá, este trapecio, que se llama trapecio amazónico, trapecio amazónico o trapecio de Leticia. Ese es el trapecio. Y le dieron la ciudad. ¿Han podido darle el trapecio sin ciudad? No, le dieron la ciudad de Leticia para que tenga un puerto, una ciudad. Aquí Había- está Leticia Tabatinga. Acá está. Ahí está. Ojo, que Brasil se opuso a todo esto. ¿Eh? Brasil no quería Colombia de vecino ribereño. Se opuso. Brasil quería solamente que la Amazonas sea del Perú y de Brasil. Se opuso. Aún así, Perú firmó eso. Ya, hemos llegado al tema. Ahí dice Leticia, ahí dice Santa Rosa de la Vi y ahí dice Tabatinga. es. Tabatinga es Brasil. Esa es la triple frontera. Claramente se ve. Se ve la triple frontera, ¿no? Ya, Tabatinga, Leticia arriba y Santa Rosa a la izquierda. Así es. Y lo que divide es, me imagino que es Esta la línea en el Amazonas. esta línea se forma en las profundidades del río. El río, donde es profundo, La más profunda es la línea que vale. es la línea que vale, que Ya. tiene un nombre especial, ¿no? Ya. Entonces, esa línea, esto es, de la línea hacia acá, es territorio colombiano, de la línea hacia la izquierda, es territorio peruano. Ajá. Pero ¿qué pasa? Que el río es caprichoso, el río cambia de curso, el río aparecen y desaparecen islas constantemente. Claro. Las islas tienen en la Amazonía Ahí casi está. ruedas, van cambiando de sitio. ¿Y qué pasa? Que había unos cambios últimamente y esos cambios ellos quieren usarlo para decir que la isla es de ellos, y no es verdad. Porque entonces, si nosotros les hemos regalado Leticia, ahora quiere que después de 100 años le regalemos
Santa Rosa no es así, no debe ser así. Mira, aquí se nota muy bien que Santa Rosa está dentro de una mayor extensión que se llama Isla Chinería. Que esa está así mencionada en el tratado, no está mencionada Santa Rosa que viene después. Ya. Después se habló de Santa Rosa. Ya. Pero, y además, Pero los- Isla los- Chinería de Perú. Pues sí, hay 7 islas o 8 en el tratado que se mencionan, ¿no? Después, en los planos que se hacen en el año 29, ¿no? Sí. Bueno, entonces ese pedacito que está aquí, Santa Rosa de David, dicen el señor Petro en esta, digamos, alocución, que eso es invasión peruana, eso es de Colombia. No. ¿cuál es el punto? Esto siempre ha sido del Perú, siempre Ya, esto estaba ahí. ya. Ha cambiado un poco de configuración. Ya, pero ¿cuál es la siempre discusión está- de Petro? No, lo que pasa es que el problema es, primero, que hay un asunto personal de por medio Sí. y de política interna, ¿no? Sí. Pero en segundo lugar, han buscado, están preocupados por lo siguiente, porque se está arenando, Leticia. El Amazonas se está retirando un poquito. Ya. Hay mucha arena. Ah. No le han hecho mantenimiento al puerto. Ya. No le han hecho mantenimiento al puerto. Ya. El puerto, si no lo mantienen, va a poder desaparecer. Tienen que cambiarlo de sitio. En Iquitos ha pasado lo mismo. El Amazonas de Iquitos se ha retirado también y ha bajado de caudal. Y los barcos tienen dificultades y se acoderan un poco más allá. Eso tiene que hacerse. Ellos no lo han hecho. Entonces quieren que Santa Rosa sea de ellos para convertirlo en puerto, porque el Leticia no lo pueden usar mucho. Pero en fin, que gasten dinero y que tengan que hacerlo. Y además, ¿puerto para qué? Si el Leticia está aislado de todo el resto de Colombia. No hay carretera de Leticia a Colombia, no hay cómo llegar si no es por avión. Claro. Por avión. O sea, Leticia, Ahí se ve claramente. acá no hay nada. Además es un parque nacional. Lo han hecho parque nacional, porque no hay cómo hacer una carretera por acá. Es selva baja y selva Húmeda. húmeda. Entonces, y además no hay conexión. Entonces, ¿qué pasa? Ellos, si quieren navegar en un pedazo, tienen que navegar por Perú o por Colombia, quieren llegar- o por Brasil. Si es que quieren llegar navegando a Leticia, tienen que venir de Iquitos o de Manaos. No pueden ir de ningún punto de su país a Leticia. No hay cómo llegar navegando. Y en la selva, los ríos son las carreteras. Son las carreteras. Entonces no tienen cómo llegar, salvo que lleguen por avión. Y la pregunta es, ¿Colombia va a exportar su café por avión? ¿Se la va a llevar a Leticia y de ahí lo va a embarcar para que salga por el río Amazonas hasta el Atlántico? No creo, ¿no? Teniendo ellos además costa del Atlántico, en Cartagena, en Santa Marta, etc. Entonces es un poco raro. En realidad, Leticia es casi como un balneario, es el Punta Cana de Colombia, quizás. Claro, pero ¿de qué se trata esto finalmente? ¿Esto en qué acabaría? Es un berrinche personal. Va a acabar en una del discusión. chicatero de Petro, ¿no? Esa es la verdad. Yo creo que todo empezó con Petro y terminará con Petro cuando Petro se vaya. Y Dina Boluarte, que ha tenido la insensatez de estar tres veces con Petro y no tirarle la mano, ¿no? Lo cual ha sido Un error. un error. Pero comenzó Petro siendo muy violento contra De el acuerdo, gobierno peruano. Pero eso no quita pues que la señora presidenta del Perú le quite el saludo al presidente de Colombia que representa al pueblo colombiano. No puede. Aunque tuvo expresiones muy duras, él contra el gobierno y el Perú. y Bueno, contra Dina bueno, Boluarte. pero podrá hacer muchas cosas. El rey de España cayó a Chávez y no pasó nada. Y se siguieron saludando. O sea, yo creo que O sea, que Dina debió aguantar esta malcriadez y eh, ser aún más grande y darle la mano del caballero. portarse como jefa de Estado, como presidente de todos los peruanos. Y este es un berrinche de Petro por eso y por su situación interna. Probablemente su situación interna alimentada por el desplante de la señora Dina, ¿no? Evidentemente.